Dice Inés que la verdad no existe, pero sí la honestidad. Hola, soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros de El País. Hoy estamos con Inés Martín Rodrigo, que fue Premio Nadal, y con su nueva novela, Otra versión de ti, un pulso con la memoria para superar un duelo, una indagación en la vida de una madre muerta demasiado pronto, sobre todo, un profundo canto al amor. Bienvenidos y bienvenidas a este programa en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotras. Ay, hola Inés, por fin. ¿Qué tal, Berna? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal tú? Pues muy contenta de verte, de charlar contigo. Estamos aquí en tu barrio, que nos habías citado en otro sitio, pero está lleno de obras esto, Sí, ¿no? estamos rodeadas de obras por todas partes, pero bueno, he elegido una cafetería que yo creo que te va a gustar, que a los oyentes les va a gustar mucho, se llama Pastora, y hacen un café. Ay, pues estoy deseando, que te va a de chiflar. verdad, porque llevo una mañana ya bien larguita. Así que vamos. Vamos allá. ¿Entramos? Eso es. O sea, tú vives aquí en La Latina, este barrio de Madrid muy clásico, muy antiguo, que lo sepan todos nuestros oyentes, que los tenemos en América Latina, en Alemania, en un montón de sitios nos llegan comunicaciones. Bueno, oyentes, sabed que estamos en La Latina, corazón de Madrid, que hace un sol esplendoroso, que estamos en esta cafetería y que tú, Inés, paseas mucho, vives aquí y estamos hablando de una novela muy íntima. Seguramente ha surgido aquí entre estos cafés, en las cuatro paredes de tu casa que está aquí a la vuelta. ¿Cómo defines tu novela en ese plano? Qué difícil definir tu novela, ¿verdad? Creo que tienes mucha razón, Berna, cuando traes a colación la palabra intimidad. Otra versión de ti es una novela muy íntima, en la que la intimidad de la protagonista se ve muy expuesta y hasta cierto punto también incluso la propia intimidad de la autora, ¿no? Puesto que esta novela es otra versión de mí, ¿no? Esta novela cuenta la historia de una pareja, de Candela y de Andrea, que llevan juntas pues casi una década. Candela es escritora y su vida está marcada por la temprana muerte de su madre. Perdió a su madre cuando ella tenía 14 años. Lo que sucede con los duelos, con las muertes tan prematuras, es que lógicamente terminan marcando tu vida, ¿no? Y eso le sucede a Candela, de manera que lo que ha hecho siempre ha sido refugiarse en la literatura para intentar sobrellevar ese duelo, ¿no? El problema es que tras fallecer su padre se encuentra en una especie de callejón sin salida del que no sabe cómo escapar y no se le ocurre mejor solución que intentar escribir un libro sobre su madre para salir de ahí, ¿no? El problema es que acaba metida en otro laberinto del que difícilmente puede salir y termina desapareciendo. Tu madre era una mujer apasionada. Disfrutaba con todo lo que hacía. Hasta trasladaba esa emoción a su voz. En ti, ¿dónde está esa pasión? ¿En qué momento la perdiste? ¿Llegaste a tenerla? ¿Te lo permitiste? Vives, a veces, como si no quisieras, como si no te atrevieras, como si te diera miedo. Lo haces con recato, con excesiva precaución. Te proteges del dolor, de lo inesperado, entregándote al control de lo cotidiano. Pero la vida, la que yo quiero vivir contigo, la que merece la pena ser vivida, está en otra parte, Candela. Bueno, efectivamente, como dices, Inés, es una novela sorprendente, yo la llamo así porque estás indagando en una historia de búsqueda de una madre muy desconocida porque murió demasiado joven, pero la sitúas en un personaje de ficción. Sin embargo, presiento que hay mucho de autobiográfico ahí. De hecho, el libro está espolvoreado de fotos de una madre verdadera con unas hijas verdaderas. ¿Cuánto hay de biográfico, de autobiográfico? Yo siempre que escribo una novela, hay algo de mí en ella, hay algo de mí en mis personajes, en los personajes que creo que parten de mi propia imaginación, de mi propia ficción.
pero de alguna manera se ven también traspasados por mi propia vida, ¿no? Siempre ha sido así, repito, pero en el caso concreto de esta novela, de Otra versión de ti, la materia principal que yo he utilizado es mi propia vida, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los recuerdos familiares como del material gráfico y documental que aparece en la novela, y en el caso concreto de Otra versión de ti yo necesitaba utilizar ese material, ¿no? Creo que, estoy hablando de memoria, pero creo que fue a Isabel Allende que al principio de su trayectoria, cuando ella empezó a escribir estos libros en los que mezclaba su memoria familiar, sus recuerdos familiares, le preguntaron si no tenía miedo de que hubiera alguna consecuencia, ¿no? De que le hicieran alguna recriminación, de que alguien se sintiera molesto y demás. E Isabel Allende dijo algo así como que si tengo que elegir entre la literatura y mi familia, o defraudar a la literatura o defraudar a mi familia, prefiero no defraudar a la literatura, ¿no? Y bueno, pues de algún modo hago mías estas, parafraseo un poco a Isabel Allende en esta respuesta. Uy, palabras mayores, ¿eh? Claro, Porque... sí, pero fíjate también que la cita con la que decido arrancar este libro, esta novela, está tomada del libro La vergüenza de Annie Ernaux. Y también vuelvo a hablar de memoria, pero dice algo así como: siempre he querido escribir un libro del que luego me sintiera expuesta al hablar de él o algo así, ¿no? Y para mí esa cita era muy importante que estuviera al comienzo de este libro. Bueno, entonces seguro que sabrás responderme a lo siguiente. Voy a intentarlo. ¿Es posible superar un duelo? ¿La literatura te ha ayudado a superar un duelo? No. Ah, vale. No, me dejas más tranquila. Además es muy categórica. No, y la literatura, mira, yo creo que cuando planteamos la literatura desde una vertiente utilitaria nos estamos equivocando. Tú, que también eres escritora, Berna, estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que la literatura es un refugio, la literatura es una ventana, la literatura nos hace crecer, tanto a nosotras como autoras como a los lectores y a las lectoras, pero la literatura no debe ser una herramienta para nada, casi si me apuras, ¿no? Porque, volviendo a tu pregunta sobre el duelo, yo llevo conviviendo con la muerte desde una edad muy temprana, ¿no? Además, la irrupción de la muerte en mi vida fue muy abrupta, porque yo pasé de que la muerte no existiera a que la muerte lo inundara absolutamente todo, ¿no? A partir de los 14 años, la muerte pasó a estar tan presente en mi vida, debido al fallecimiento de mi madre, que yo llegué a menospreciar mi propia vida, ¿no? Porque me marcaba demasiado esa ausencia, ¿no? A medida que han ido pasando los años, bueno, yo me convertí en escritora, mi padre enfermó también de cáncer, que fue la enfermedad de la que murió mi madre. Acompañé a mi padre durante los 12 años que estuvo enfermo. Le acompañé también en sus días finales, en esa agonía que sufrió debido a la enfermedad. Y como digo, escribir esa novela lo que me ha hecho ha sido apreciar más mi propia vida, aprender a apreciarla. ¿Por qué? Porque al mirar las cosas con perspectiva, al mirar nuestra propia vida, pero también las de los demás, con esa perspectiva que solo te permite el tiempo, pero también la literatura, yo he podido alejarme de ese precipicio muy peligroso al que me he acercado demasiado en muchas ocasiones, y ahora te puedo decir con certeza que estoy muy lejos de ese lugar, ¿no? Que me levanto cada mañana con una sonrisa, con otra mirada, y es, de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, gracias a haber sido capaz, haberme atrevido a escribir esta novela. Bueno, entonces tenemos una respuesta clara, que es que no ayuda a superar el duelo, pero sí posiblemente a exorcizar los fantasmas, por ejemplo, sí. Dices en algún momento. Claro, ¿verdad? Que sí. Esto sí, porque además, yo no sé si esto también te pasa a ti, Berna, pero yo las cosas las enfrento mejor en mi mente, ¿eh? No ya a nivel práctico, pero desde luego en mi mente las enfrento mejor cuando las escribo, ¿no? También incluso me pasa con los artículos que escribo, ¿no? Yo entiendo mejor las cosas cuando las pongo sobre el papel, cuando las tecleo, sí. ¿no? Y eso me ha ayudado mucho en ese sentido, ¿no? En el sentido de que me ha permitido aclarar ciertos asuntos que tenía muy pendientes y que todos estaban además relacionados con eso, con el duelo, con la pérdida, con la ausencia. Y me ha permitido enfrentarme a ellos a nivel mental, a nivel emocional, de una manera diferente, de un modo menos doloroso, ¿no? Si eso es exorcizar fantasmas, es lo que he hecho. Te pasa como a mí, que a veces escribo especies de columnas
que no voy a publicar, pero en las que resuelvo algún problema que tengo. Claro. O sea, y además cada semana yo escribo un artículo semanal y hay semanas en las que escribo 2, 3 o 4 y me quedo solo con uno. Me quedo solo con uno en el sentido de que publico solo uno, pero los demás te han servido. Me sirven igualmente, ¿no? Sí, me yo sirven también. igualmente. Bueno, en la novela hay una dicotomía siempre entre las dos protagonistas, y entiendo que la tienes tú también, sobre unos padres desaparecidos muy pronto, en este caso una madre. ¿Es mejor saber o no saber? Porque a veces hay cosas feas, hay trapos sucios. ¿Has resuelto ese dilema? ¿Es mejor saber o no saber? Yo creo que siempre es mejor saber. Siempre es mejor saber. Te lo responde la Inés Martín Rodrigo, escritora. La Inés Martín Rodrigo, hija, no sé si te respondería eso, ¿no? Las relaciones maternofiliales, paternofiliales son muy complejas. Están atravesadas de cantidad de sentimientos a veces inexplicables, a veces irresolubles también. Están marcados también por condicionantes que no solo tienen que ver con lo personal, sino también incluso con lo histórico, con la sociedad en la que vivimos, esa sociedad que a las mujeres nos sigue otorgando el rol de cuidadoras y que por tanto nos convierte siempre en aquellas personas que cuidamos independientemente de si decidimos ser madres o no, ¿no? Entonces, creo que una de las conclusiones a las que yo he llegado tras escribir este libro es que como padres, como madres, como hijos, como hijas, hacemos lo que podemos. Y con eso es suficiente, ¿no? O sea, yo creo que a veces nos exigimos tanto a nosotros como a nuestros padres demasiado sin tener en cuenta las condiciones en las que sucedieron determinadas cosas, ¿no? Le pasa, por ejemplo, a la protagonista de la novela, a Candela, con su propio padre, ¿no? Un padre al que decide acompañar en sus últimos días y que de algún modo así lo que hace es decirle, papá, no pasa nada, no te perdono, porque no se trata de una cuestión de perdonar o no, sino de comprender. Y luego, por supuesto, que ese mito que pesa sobre las mujeres, sobre todo, ¿no? De la madre perfecta, ¿verdad? O sea, la madre perfecta, ¿qué es esto de la madre perfecta? Pues quitémonoslo de la cabeza, también incluso del imaginario colectivo, ¿no? No hay madres perfectas y me parece una definición, además, una combinación muy, muy terrible, y tampoco hay padres perfectos, ¿no? Hay madres y hay padres. Ni hijos. No, claro que no. Yo no creo ni dejo de creer en nada, aunque lo que no alcanzo a comprender, aquello que se escapa a mi raciocinio, la hipnosis, que puedan controlar mi mente, me inquieta y agobia. De ahí que me resistiera a escucharte relatar esas vivencias. Pero tú insistías, disfrutabas haciéndome rabiar y yo te dejaba. Esos segundos afloraba tu mirada pícara. En otra ocasión, poco después de morir tu padre, un día, estando en casa, sola, al cambiarte de ropa, sentiste que te tocaban la pierna. Están conmigo, Andrea. Eso me dijiste tú, entonces, y lo mismo te digo yo, ahora. Tu madre está contigo, Candela. Tu padecimiento sigue siendo el suyo, y cuanto más sufras tú, más lo hará ella. No es palabrería, es lo que pienso. Por eso no entiendo que necesitaras saberlo todo sobre su enfermedad y su agonía. Su final forma parte de ese pasado al que decidiste volver, aun sabiendo que no se puede cambiar, ni siquiera recurriendo a los recuerdos, propios y ajenos, maleables e inciertos, mutables. Bueno, me interesa mucho tu perfil, Inés, porque eres periodista cultural y eres escritora. A mí me lo preguntan muchas veces y dependiendo de cada mañana respondo una cosa u otra, pero te lo voy a preguntar a ti. ¿Cuánto hay de cada cosa en ti cuando despiertas por la mañana? ¿Cuánto hay? O sea, ¿se despierta por la mañana la escritora, la periodista cultural? ¿Lo tienes separado, lo tienes junto? ¿Cómo vives esa dicotomía? Se despiertan las dos cosas al mismo tiempo, porque además yo no sé si te pasa a ti, Berna, pero en mi caso concreto, el periodismo y la literatura son dos vasos comunicantes que se enriquecen. No son compartimentos estancos, ¿no? No hay una separación entre uno y otro. A mí el periodismo me ha hecho ser mejor escritora
Y la literatura también me ha hecho ejercer mejor el periodismo. ¿Por qué? Porque la literatura te da una serie de herramientas que el periodismo no te da y viceversa. Bueno, vamos a ir hablando de libros, de otros libros. Esto se llama ¿Qué estás leyendo? Y a eso hemos venido. En tu libro hay muchos libros, muchísimos libros, desde Svetlana Alexievich a Delfín de Vigan, Joan Didion, infinidad de libros. Quisiera saber con qué criterio has forjado esas lecturas. ¿Los has ido encontrando o los has ido buscando? Ha sido un proceso de ambas cosas. Ha sido un proceso de búsqueda y también ha sido un proceso de incorporación casi natural, ¿no? Es cierto que yo he ido buscando esos libros, esas novelas que a mí, incluso desde el punto de vista del material narrativo, los necesitaba para poder construir esta historia. Hay cantidad de ellos, pero también hay otros libros, hay otras novelas que están presentes ahí porque han formado siempre parte de eso que yo llamo educación literaria, ¿no? Que de algún modo no deja de ser una educación sentimental, una educación emocional. En esta novela, en otra versión de ti, están presentes los libros, las novelas, los escritores, las escritoras que a mí me han convertido en escritora, porque si algo tengo claro es que yo soy escritora porque soy lectora, porque he leído muchísimo todos los libros que aparecen en esta novela y otros muchos, y entonces quería que de algún modo en ese proceso de acompañamiento que surge, que se produce cuando un libro llega a las manos de un lector, ¿no? Ese proceso de acompañamiento entre el lector, la lectora y el escritor, la escritora, esta novela fuera también una especie de diario de lecturas, ¿no? De cuaderno de lecturas, ¿no? Las mismas lecturas que Candela va apuntando en su cuaderno. Bueno, me gustaría, yo aspiro a que el lector o la lectora de otra versión de ti las apunte también en su propio cuaderno de lecturas, las descubra. Pienso, por ejemplo, en este libro maravilloso que es Autorretrato con radiador de Christian Bobén, que a mí me lo descubrieron dos escritores muy amigos, bueno, sobre todo Mónica Ojeda, me lo regaló en un momento muy crucial, esa es la palabra de mi vida, y yo lo incorporé a la escritura de este libro, hizo que esta novela, que este libro creciera, ¿no? Pero otros muchos libros, ¿no? Vicente Undurraga, que es un autor estupendo chileno con un libro maravilloso que se llama Todo puede ser, y otros muchísimos. Tú has mencionado a Alexievich, está Delfín de Vigan, está por supuesto Joan Didion, es que hay cantidad de ellos, ¿no? Y además al final hay una nota de autora muy exhaustiva que yo me esforcé mucho en escribir para, de algún modo, darles las gracias a todos ellos, a todas ellas, porque sin ellos y sin ellas esta novela no existiría. Joan Didion particularmente me parece posiblemente el mejor libro de duelo del mundo, ¿no? Y es difícil elegir, hablo del año del pensamiento mágico. ¿Lo es para ti o si tienes que elegir 2, 3, 1... Es que ¿Cuál es el mejor? Esto de libros de duelo, ¿no? Antes me has preguntado, ¿ayuda a la literatura a atravesar el duelo, a pasar el duelo? Y yo te he respondido con un no rotundo, ¿no? Yo creo que no existen libros de duelo. Yo creo que existen libros y novelas a los que los lectores y las lectoras nos acercamos en función de el momento vital que estamos atravesando. Muchas veces. Otras veces llegan a nosotros por una recomendación, porque leemos una entrevista, porque leemos una crítica, porque escuchamos un podcast estupendo como este. Y creo que en el caso concreto del año del pensamiento mágico, incluso la propia Didion no era consciente de que estaba escribiendo, digamos, un libro de exposición también a la pérdida de un ser querido, en este caso concreto su marido, ¿no? Ese fallecimiento además tan terrible por inesperado, porque él muere de un infarto, creo recordar, en la noche del 26 de diciembre. No me pidas que te diga el año porque esto ya sí que no lo tengo memorizado, ¿no? Y entonces es ese arranque, ¿no? La vida cambia de pronto, la vida cambia en un instante, ¿no? Te sientas a cenar y todo lo que conocías ha desaparecido o algo así, ¿no? Pero es que esa es la vida, o sea, realmente esa es la vida, ¿no? Y entonces yo creo que sin ser consciente de ello, insisto y repito, porque es el primer libro de este tipo que ella escribía, a todos los lectores y las lectoras que después nos hemos refugiado en esas páginas, nos regaló un manual, casi prácticamente literario, de una calidad narrativa, yo creo que incomparable, para poder lidiar, ese es el verbo, con las ausencias. Y además Didion lo hace de un modo maravilloso, porque se distancia de la narración. Fíjate que contaba su editora que ella, cuando no tenía, claro, cómo avanzar cuando estaba escribiendo, metía directamente el manuscrito en el congelador.
Lo metía en el congelador, dejaba allí pero de verdad, no era metafórico, ¿no? Lo dejaba en el congelador, pasaban unas horas o una noche o lo que ella considerara necesario y después lo retomaba, ¿no? Pues esa distancia que ella ponía incluso gélida, por el frío que el manuscrito experimentaba durante las horas que allí pasaba, yo creo que también la traslada a su escritura. Y esto es muy importante porque cuando nos enfrentamos a narraciones como El año del pensamiento mágico o como por ejemplo Otra versión de ti, la línea entre la sensibilidad y el sentimentalismo es muy fina. Es muy fácil caer en el sentimentalismo cuando escribes sobre asuntos tan dolorosos y universales como son el duelo, como son la pérdida, como son la enfermedad, como son el sufrimiento, ¿no? Y para eso Joan Didion es una maestra, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí ha sido un espejo en el que yo me he mirado sin duda. Qué maravilla tiene, además es el milagro cuando los libros, como para ti o para mí, son manuales de aprendizaje, leemos ese tipo de libros para aprender a escribir, pero cuando a la vez conectan con el público que no es escritor, que simplemente necesita y quiere una buena novela. Y Joan Didion tiene ese milagro, ¿no? Bueno, vamos ya con tus recomendaciones, pero antes le he pedido a un compañero que nos analice tu anterior libro. Hola, me llamo Tom C. Avendaño, soy periodista de El País Semanal. Una homosexualidad propia es un ensayo escrito en primera persona por una mujer lesbiana, una niña huérfana, una superviviente de la depresión y la anorexia, una lectora y espectadora empedernida. En él, la autora, Inés Martín Rodrigo, reivindica todas estas identidades. Tira de referentes para ello de la ficción y de la historia. Patricia Highsmith, Gabriela Mistral, la película Carol, la serie The L Word, son nombres que Martín Rodrigo emplea como espejo para contarse a sí misma cómo estas relaciones parasociales le ayudaron a adivinar quién era ella cuando nadie a su alrededor se parecía a ella. Un poco como cuando Kurt Cobain decía: he encontrado a mis amigos, están dentro de mi cabeza. Lo más memorable del libro, sin embargo, es esa vida que se cuela entre un referente y otro. Esa niña a la que en el colegio llaman Marimacho, que tiene una relación de dependencia con su madre y ve cómo ésta muere de cáncer cuando ella tiene 14 años. Se cuenta cómo cae en la depresión y la anorexia. Había decidido dejar de comer porque me quería morir, escribe. Su primera relación con otra mujer, tras una borrachera, la euforia y la resaca del día siguiente. Ahí Martín Rodrigo da en esa tecla que convierte la intimidad en universal. Lo personal explica lo cultural. Bueno, y ahora sí, vamos ya con tus recomendaciones. Has elegido empezar por En parejas, de Maggie Milner. Cuéntanos. Este es un libro maravilloso que he descubierto en el último mes y que me ha dejado sin palabras. Lo ha publicado en España la editorial Navona y además la traductora ha hecho un trabajo de traducción magnífico porque se trata de una novela escrita en verso, mayoritariamente en verso. Es verdad que los capítulos son muy cortitos, por supuesto no podía ser de otro modo porque al estar escrito en verso, y luego tiene otros capitulitos que van más en primera persona, ¿no? Y que ya no son en verso sino que es más en prosa, narración convencional, ¿no? Esta novela me ha maravillado porque habla del deseo femenino. Berna, esto de lo que hasta hace bien poquito no teníamos mucha noticia literaria. Tabú completo. Claro, ¿no? Y entonces es una joven autora estadounidense que hasta ahora había escrito sobre todo poesía. Esta es su primera novela y me ha gustado mucho por eso, porque nos abre las puertas al deseo femenino sin tapujos. Habla del amor, del sexo, entre parejas, por supuesto, ¿no? De la libertad amatoria. Qué bonito, ¿no? Y me ha gustado muchísimo, lo recomiendo muchísimo a los oyentes. Qué bien. Nos traes también Orbital, de Samantha Harvey. Qué librazo, qué maravilla, qué novela. Ganó el último premio Booker, para sorpresa de críticos, de la prensa, etcétera, etcétera, porque contaba con rivales importantes y el jurado, que si no me equivoco estaba presidido por el maravilloso escritor Max Porter, también editor en Granta Books, se quedó con este Orbital de Samantha Harvey.
es que es maravilloso. Cuenta el viaje de un grupo de astronautas alrededor de la Tierra, ¿no? Y en esto que parece que no pasa nada, ¿no? Estos libros que supuestamente no tienen trama, esta palabra, trama, ¿no? Uh-huh. Y que sin embargo, en esa cotidianeidad en la estación espacial, ella tiene la capacidad para hablarte de todo, para que conectes con las vidas de todos los astronautas, que son además de diferentes orígenes, Japón, Estados Unidos, Italia, incluso Rusia. Empatizas de un modo tremendo con ellos y además es de un lirismo maravilloso. Es excepcional esta novela. Qué bien. Bueno, luego la tercera que nos has traído, que tenemos aquí, es, ya la has citado, Autorretrato con radiador, de Christian Bobin. Sí, es un libro muy, muy especial. Se publicó ya hace unos cuantos años. Lo publicó, si no me equivoco, Ardora Ediciones. Yo no lo conocía. A mí me lo descubrieron dos amigos escritores. Ya he mencionado a Mónica Ojeda, también maravillosa, que la lean nuestros oyentes. Yo estaba atravesando un momento difícil, un momento duro, porque acababa de fallecer mi padre y me encontraba muy perdida, pero no solo en lo personal, también en lo literario, ¿no? Estaba empezando a escribir esta novela, Otra versión de ti, y ya sabes lo que sucede con los comienzos, ¿no? Con los comienzos narrativos, que a veces son complicados, sobre todo con libros tan especiales como este, ¿no? Y Mónica me llegó un día con este librito que escribió Christian Bobin, que es un autor francés que ya falleció y que tiene una base diarística, ¿no? De fragmentos cortitos. Él te va contando su día a día. Supuestamente es un libro de duelo, supuestamente. Y es luminoso, es iluminador, es de una belleza tremenda. A mí me hizo mucho bien leerlo. Qué maravilla. Bueno, tenemos también a Sara Manguso, Los Guardianes, una elegía. Claro, yo me declaro la presidenta del club de fans de Sara Manguso en España. A Sara Manguso nos la ha descubierto a los lectores en España la editorial Alfa de Cai, que desde hace un tiempo viene publicando los libros de Sara Manguso en España. Publicó su primera novela hasta la fecha, porque ya venía de la poesía, que se titulaba Gente muy fría, muy recomendable igualmente. Y este libro, Los Guardianes, una elegía, tiene ya unos cuantos años y en él Sara Manguso cuenta o trata de encontrar el porqué, mejor dicho, a una pregunta irresoluble, que es ¿por qué su mejor amigo se suicidó tirándose a las vías del metro en Nueva York? Por supuesto, es una cuestión que no tiene respuesta, ¿verdad? Y sin embargo nos regala un libro de una profundidad muy, muy, muy destacable, que tiene un trabajo narrativo detrás fabuloso. Se convierte prácticamente en un ensayo sobre la enfermedad, sobre la salud mental, también sobre el duelo, una vez más. Un libro muy recomendable. Bueno, y por último nos traes uno también de otra editorial interesante. Has traído varias de editoriales más pequeñas y sí, eso se agradece también, que es, en este caso, de la editorial Contraseña, Vivir deprisa, de Brigitte Giraud. De Brigitte Giraud, sí. Es un libro, Contraseña además es una editorial que yo creo que hace una labor como pocas en este país. Contraseña fue la editorial en la que empezó a publicar Irene Vallejo. Contraseña es un sello de Zaragoza que de vez en cuando nos regala libros como este, ¿no? Como Vivir deprisa. La autora es Brigitte Giraud, que en Vivir deprisa lo que trata de narrar, lo que trata de contar es la muerte de su pareja, otra vez, ¿no? Estoy en una especie de monólogo literario, ¿sí? Narrativo, pero bueno, era lo que tocaba también, ¿no? Yo creo que son libros que dialogan muy bien con Otra versión de ti, ¿no? Y Brigitte lo hace muy bien porque se apoya en el easy. Su pareja falleció en un accidente de tráfico, en un accidente de moto, y entonces ella construye toda la narración, todo el hilo narrativo a partir del ¿y si qué hubiera sucedido si él hubiera salido de casa 10 minutos después, si le hubiera conocido en otro momento, si no hubiera dejado su trabajo, Y claro, o sea, es pese a la dureza, porque claro, la posibilidad de que hubiera sucedido sí también te conduce a que estaría vivo, pero no lo está, ¿no? Pese a la dureza, es un libro fantástico y además muy, muy bien escrito, en el que, por cierto, la música tiene una importancia crucial, que es lo mismo que sucede en Otra versión de ti. Otra versión de ti tiene una banda sonora
muy especial de canciones que van acompañando a las protagonistas a medida que va avanzando la historia, y lo mismo pasa en ese Vivir deprisa. Yo tengo una persona muy querida, un gran referente para mí, que siempre me dijo el verbo si hubiera, esa forma verbal está prohibido. Y creo que tiene razón, porque Claro. nos podemos volver locos con si hubiera hecho esto, si hubiera aceptado lo otro. Claro. Bueno, nos quedamos con todos estos libros, Inés, y con el tuyo, por supuesto. Vamos a despedirnos con una poesía, como siempre, pero antes vamos a escuchar las recomendaciones que nos hace esta semana Babelia. Soy Guillermo Altares, redactor jefe de Cultura del País. Por una vez no voy a hablar de los libros que he leído, sino que voy a hablar de los libros que quiero leer. Acaba de ganar el premio Pulitzer una novela gráfica. Es la primera vez en realidad que gana una novela gráfica, porque lo ganó Maus, pero le dieron un premio especial. Esta vez, en la misma categoría, junto a todo tipo de libros, ha ganado un tebeo, que es como se deberían llamar las novelas gráficas. La autora es Tessa Hulse, es una estadounidense de origen chino que trabaja en Alaska, no puede ser más complicado, y que relata en este inmenso tebeo de 400 páginas, para el que ha consumido 80 pinceles japoneses con tinta negra para componerlo. Cuenta la historia de su madre, de su abuela en China, pero también es una historia de la inmigración, de la distancia, de la revolución cultural de Mao, y tiene pinta de ser una obra apasionante y uno de los grandes tebeos de los últimos años. Y también quiero leer, y esto es un poco un Himalaya, 1.200 páginas de Chávez Nogales tituladas Diarios de la Segunda Guerra Mundial. Este año, al haberse cumplido los 80 años del fallecimiento de Chávez Nogales, sus derechos han quedado liberados, con lo cual muchos investigadores han podido publicar obra de este periodista mítico de la historia de España y convertido en un símbolo realmente de la honestidad intelectual y periodística. Han podido recopilar obras que nunca se habían publicado en el libro. En este caso se trata de 2 tomos que recogen todas las crónicas publicadas por Chávez Nogales durante la Segunda Guerra Mundial, que murió en el exilio en Inglaterra en 1944, y parece que va a ser uno de los grandes libros de periodismo de la historia de España. Bueno, y ahora sí, vamos a ver qué poema nos has traído. Es de una de las autoras que citas en tu novela, que es Mary Oliver, y se llama Gansos salvajes. No tienes que ser buena, no tienes que atravesar el desierto de rodillas, arrepintiéndote. Solo tienes que dejar que ese delicado animal que es tu cuerpo ame lo que ama. Cuéntame tu desesperación y te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue. Mientras tanto, el sol y los guijarros cristalinos de la lluvia avanzan por los paisajes, las praderas y los árboles frondosos, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, que vuelan alto en el aire azul y puro, vuelven nuevamente a casa. Seas quien seas, por muy sola que te sientas, el mundo se ofrece a tu imaginación y te llama, como los gansos salvajes, chillando con excitación, anunciando una y otra vez tu lugar en la familia de las cosas. Nada que añadir. Muchas gracias, Inés. Ha sido un placer, Berna. He disfrutado muchísimo la conversación. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de Libros del País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera, realización de José Juan Morales y diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.